Ocupamos de otro tema que fue anunciado en las últimas horas, el proyecto de ley que habla de la renta inesperada. Había sido anunciado hace poco más de un mes y medio y fue finalmente el presidente Alberto Fernández el que en las últimas horas, junto con el ministro de Economía Martín Guzmán, dio los detalles. Por eso con Flor Barragán nos adentramos en el tema. Flor, estamos hablando de renta inesperada. ¿Para qué cantidad de empresas y cuáles son los lineamientos generales? Sí, ahí reiteramos entonces, va a caerle a las empresas, no a las personas. Cantidad de empresas no dijo el Ministerio de Economía, sí dio los requisitos para cuáles se va a aplicar, que ahí tenemos que decir son las empresas con ganancias superiores a 1.000 millones de pesos, pero que además esas ganancias hubieran aumentado, porque por ahí es una empresa rentable, pero que se mantuvo, no, tienen que haber aumentado esas ganancias con respecto al año anterior. Es decir, que si es una empresa que realmente tiene ese capital, pero no aumentó sus ganancias respecto al año pasado, ¿no estaría involucrada en el pago de este impuesto? Claro, dice, sujeto alcanzado, te lo leo exacto. Textual, dice, empresas claro, cuya dale. ganancia neta imponible o ganancia contable sea superior a 1.000 millones y cumplan además la otra condición, que es haber aumentado esa ganancia entre un 10 y un 20% o 20% más con respecto al año anterior. Flor, y políticamente también un ministro de Economía, Guzmán, que apareció frente a empresarios después de la salida de Culfas, digamos. ¿Cómo se encuentra justamente esa situación, esa relación, ese vínculo? Sí, allí Guzmán presenta este proyecto de ley, tiene que pasar por el Congreso, así que no es que todavía se va a aplicar. Como te decía, no se sabe a qué empresas le va a caer, pero sí sabemos que le va a caer a grandes empresas. Digo, Alimenticias, una pyme, seguramente, claro, ¿no? Alimenticias, para una aceitera, digo, empresas que les ha ido muy bien, sobre todo por la guerra. Aceite, sabemos qué está pasando con los precios internacionales, posiblemente haya aceiteras que vayan a caer y así muchos ejemplos. En ese contexto, hoy Martín Guzmán se va a enfrentar cara a cara con muchos de los dueños de esas empresas que van a tener que pagar. ¿Por qué? Porque hoy en el Hotel Sheraton, ahí en el centro porteño, un hotel muy lindo, se va a estar realizando el evento anual de la Asociación Empresaria Argentina, AEA. Detrás de AEA no están los gerentes, los ejecutivos, están los dueños de las principales empresas del país. Está también Paolo Roca, dueño de Techint. Así que un Martín Guzmán que ayer presentó este impuesto que le va a caer a determinadas empresas, hoy seguramente las va a ver cara a cara. Más tempranito hablábamos de las organizaciones sociales que ya están apostadas allí frente al Hotel Sheraton aquí en el barrio porteño de Retiro para reclamar alimentos, entre otras cosas, y tuvieron que levantar el acampe porque se prendieron los rociadores del parque que está ubicado justamente frente al hotel, así que se está dirimiendo por estas horas si hay o no corte de calle en ese lugar. Pero bueno, las energéticas también son empresas que han tenido ganancia en el último año y que a propósito de esto en las últimas horas también se habla de más provincias donde se están registrando faltante de gasoil. Así es, un sí, desabastecimiento importante que todavía se mantiene en algunos sectores. Claro, sobre todo en el norte del país hay faltante de gasoil. Lo que había dicho la semana pasada Juan Mansur es que se iba a estar importando más a través de YPF. En el caso del impuesto a la renta inesperada, Guzmán no habló de ningún sector, pero sí mencionó dos casos donde ya se aplicó esta iniciativa, que fue en Italia y en Reino Unido. Este año pasó esto mismo. Ahí sí fue direccionado a un sector, que fue el sector energético. En lo que fue tanto Italia como Reino Unido, se aplicó este impuesto para las energéticas, con ganancias extraordinarias, pero para las energéticas. Acá no se delineó ningún sector en particular. Y hablamos con Vero también de lo que implica políticamente, porque en la presentación del proyecto el presidente Alberto Fernández habló de los que menos tienen y de las mayorías en función justamente de un grupo muy, pero muy diminuto, muy concreto, muy chico, que es el que está manejando justamente estas ganancias. Porque hay una puja distributiva, ¿no? Y también en los que viene debatiendo puertas adentro el Frente de Todos. Por eso es interesante ver que este proyecto de renta inesperada unifica a la coalición oficialista detrás de, bueno, aquellos que tuvieron estas ganancias extraordinarias, beneficiados lamentablemente por el contexto entre la guerra y Ucrania, tienen que hacer un aporte para precisamente los que menos tienen. Y digo un proyecto que unifica porque se viene a sumar a otro proyecto que unifica. La semana pasada el presidente Alberto Fernández con gobernadores y la iniciativa para reformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otra iniciativa que unifica al Frente de Todos, en el medio de los cambios de gabinete que son muy importantes y que están relacionados también con el ruido interno en el oficialismo. De hecho, ayer Agustín Rossi
que se incorporó como titular de la Agencia Federal de Inteligencia, dijo que se abre una nueva etapa, y esta nueva etapa está vinculada con las incorporaciones, claro, al Gabinete Nacional, Agustín Rossi a la AFI, y Daniel Scioli, el ahora ex embajador en Brasil en reemplazo de Matías Culfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene un perfil político muy diferente al de Matías Culfas, que salió pegando un portazo y con una carta con críticas al kirchnerismo. Por el contrario, el perfil de Daniel Scioli es de un dirigente de consenso, de diálogo, que además ha sorteado con éxito diferencias muy profundas con Cristina Fernández de Kirchner, con la vicepresidenta de la Nación. Se va Scioli de la Embajada de Brasil, pero también hay que poner a alguien en la Embajada de Brasil. También hay que poner a alguien, bueno, y es una embajada estratégica, porque bueno, si hablábamos de Techin y hablábamos del planteo de Cristina Fernández de Kirchner sobre lo que esa empresa produce en Brasil y luego importa a su propia empresa en la República Argentina, bueno, este tipo de relaciones comerciales son las que va a tener que sortear con éxito. Lo hizo Daniel Scioli, pero bueno, ya se empieza a hablar y a tejer quién va a ser el reemplazante de Scioli en la estratégica embajada en Brasil. Gracias, Vero. Y volvemos a hablar de renta inesperada y hablamos puntualmente de quienes estuvieron en la presentación de este proyecto, allí, entre otros, dirigentes sindicales y también empresarios. Y esperamos que se le ponga todo el peso político, el cuerpo, la cabeza y el corazón para que salga cuanto antes. Es un imperativo moral, nadie puede lucrar con una situación de muerte, una situación espantosa como es una guerra, y si hay una renta inesperada por ella, pero sí que eso no puede ser apropiado por unos pocos, que tiene que utilizarse para mejorar la vida del conjunto. En el almacén de mi barrio el pan vale 220 pesos el kilo, eso no puede pasar más. Y si tanta ambición tienen de exportar hasta lo que necesitamos para comer nosotros, eso tiene que tener un freno. Siempre, que no puede quedar en el 1% de la población la riqueza que genera el 100%, los trabajadores asalariados, pero también los informales que pagan el IVA cada vez que van a comprar el pan, la leche, el azúcar. Es decir. Pero me parece un debate absolutamente necesario en un contexto muy extraordinario que está teniendo el mundo, la Argentina en particular, donde los problemas que se originan en Ucrania tienen repercusión en la vida cotidiana de los argentinos, así que reforzar las capacidades estatales en este sentido y que se haga también no solamente de la nación, sino también de las provincias, me parece muy importante. Ya hubo algunos, si vos te acordás, allá por el 18, 19 de abril, que antes de saber de qué se trataba ya se estaban oponiendo, y me parece que va a haber muchos que se van a dejar llevar probablemente por esta especie de zona de confort de la oposición, porque sí. Ahora, será nuestra responsabilidad tratar de generar un marco para ese debate y tratar de analizar y de plantear la importancia que podamos debatir en voz alta esta herramienta, ¿no? Yo creo que si ponemos toda la energía de nuestro espacio político en la cuestión de la producción y el crecimiento de la economía, en la generación de más trabajo argentino y en la mejora de los ingresos, vamos por el camino correcto y en eso hay que trabajar.